Buenas tardes. Me encuentro aquí con ustedes como parte de Comunicación Social porque entiendo que son los principales portadores de los mensajes que pretendemos lleguen al presidente de la República. El día de hoy acabo de grabar un mensaje dirigido directamente al presidente, planteándole la situación que viven las personas que viven al día a día de su ingreso y de su actividad económica, y estoy hablando específicamente de todos aquellos que están dentro de la informalidad, y que esto representa casi a 31.3 millones de personas en todo el país. Estamos hablando de cifras escalofriantes, y ese porcentaje de personas no va a dejar de trabajar. Hay una máxima que dice: es más grande el hambre que la necesidad. Entonces, ante esta situación, planteamos en un mensaje al señor presidente que las alternativas deben de ser de fondo. Es momento de legislar y transitar de la informalidad a la formalidad. Ponemos como ejemplo el caso de la India, en donde a través de un reconocimiento constitucional se ha logrado avanzar y combatir la pobreza, de un grado de pobreza muy grande. Hoy en día, casi la mitad de su población trascendió a clase media. Es un ejemplo que nosotros estamos poniendo en la mesa. Ya es el momento de escuchar las propuestas que tenemos como parte de este sector, que está causando un tremendo impacto. Hemos escuchado voces y opiniones de diferentes legisladores, líderes de opinión, pero no es suficiente, no hay una propuesta de fondo. Y la propuesta de fondo la hemos venido analizando y creemos que esta situación es una situación global en la cual la economía va a ser devastadora. Vamos a sobrevivir a la pandemia en este sector, pero va a ser muy difícil sobrevivir de manera como está siendo tan devastadora la economía. Esta situación nos está dejando en una situación muy vulnerable, en la que corremos el riesgo de que la inseguridad se apodere ya más de este país, si no le damos a este sector de la sociedad situaciones y propuestas que den de verdad un resultado, que a ellos los pongan en una situación que les dé certeza jurídica y que, por supuesto, les permitan ser parte del desarrollo y del crecimiento de México, en el cual hasta el día de hoy han sido totalmente excluidos. Lo que se genera a partir de esta actividad es aproximadamente cifras inimaginables y que nadie las ha volteado a ver, que son 4 billones de pesos anuales. Cada mexicano aporta 26 pesos de cada 100 se van al Producto Interno Bruto. Y hay una diferencia escalofriante del 2012 al 2019 en cuanto al crecimiento de este sector. Entonces, en este mensaje dirigido al señor presidente de la República, lo invitamos a hacer historia, reconociendo que es el momento de reconocer que en México existen realmente actividades que se ejercen de una forma digna y honesta, y que sin embargo se les trata como delincuentes en la calle. Empleos lo tenemos, aquí los tenemos a la vista. Es el momento de que se formalicen, es el momento de darles una oportunidad como se los dio la India. Y ejemplifico ese país porque es la principal muestra de trascender y de combatir la pobreza. En ese país dejó de ser un problema y ahora son parte del desarrollo. Tienen un crecimiento de casi el 7%. Démonos la oportunidad. Le estamos pidiendo esa oportunidad al presidente de la República. Hemos presentado una iniciativa de ley el 18 de marzo y está en la mesa. Nosotros lo que pedimos es que nos permita
tener un acercamiento con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo, que nos escuchen y analicen los planteamientos. Es la oportunidad de cambiar este país a través de un nuevo sistema, a través de un nuevo régimen social, económico y político. Pero ¿cuál es su propuesta, diputada? Flexibilizar, no sé, las leyes para que se puedan sumar a la actividad ya regulada La propuesta es muy sencilla. Significa reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformar el quinto constitucional y el reconocimiento, que le reconozca su personalidad jurídica a estas personas. Modificación al artículo 25 y al 123. El 123 radica la certeza de que en los artículos transitorios que estamos proponiendo, el régimen jurídico que ejerza sobre este sector sea a través de la Ley Federal del Trabajo. Necesitamos que se deje de ver principalmente a este sector como una parte contributiva del país. Primero tenemos que ver el bienestar social y una situación de fondo, que es la sensibilidad, primero de que existen, de que quieren tener derechos, de que merecen tener derechos, sin olvidar que también tienen que tener obligaciones y que esto implica también tener sanciones. No se trata de generar anarquías y llenar las calles de comercio informal. Legislar es ordenar, y eso es lo que se necesita, pero también se necesita la certeza jurídica de este sector que ha sido olvidado durante muchos años y donde nadie ha entendido que vamos a sobrevivir, porque esta situación que estamos viviendo el día de hoy la hemos padecido en muchas ocasiones. Las recesiones, las devaluaciones han sido parte de nuestra vida misma. Vivimos el tema de la influenza y lo sobrevivimos. También lo vamos a sobrevivir. Pero lo que nos aterra es la situación económica que nos está deparando el destino y que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil enfrentarla, porque estamos hablando de una devaluación, de una situación económica deprimente, la cual no se había vivido en más de 90 años. Es la peor de toda la historia y sabemos que tenemos la fuerza para enfrentarla. ¿Tienen ya una estimación del impacto que podría tener pues, estas medidas como la de la sana distancia, la del quédate en casa, sobre la actividad informal, una caída en las ventas? ¿De qué porcentaje se podría hablar? A pesar de que el sector ha tomado las medidas sanitarias que están recomendando las autoridades, en el sentido de invitar a la misma población y seguir con la encomienda de no infectar, pero tampoco que nos infectemos. En ese sentido hemos sido cuidadosos, están trabajando todas las personas a emprender y invitar a toda la sociedad a que se sumen a estas indicaciones y recomendaciones. El impacto es grande, hay una diferencia total de 8 años atrás, en donde las cifras son devastadoras. Aquí tengo algunos datos que les puedo compartir y les digo que en marzo del 2012, según cifras del INEGI, el comercio informal ocupaba 13.7 millones de personas, lo que representaba el 26.76% de la población ocupada. En esa misma encuesta, el INEGI, en diciembre del 2019, muestra las siguientes cifras. El número de personas trabajando en la informalidad en noviembre del 2019 llegó a 31.3 millones. 60% de la fuerza de trabajo y generan el 24% del Producto Interno Bruto. Es alarmante lo que ha sucedido en 8 años. ¿Se imaginan de aquí al año 2030? Va a ser escalofriante. No va a haber poder humano que sobrelleve esta situación. Por eso estamos
invitando, es una necesidad ya reconocer la informalidad, porque dentro de ella hay gente honesta que lo único que quiere hacer solamente trabajar dentro de la ley. Dejemos la discriminación y la exclusión a un lado y trabajemos para generar un círculo virtuoso que nos permita ser parte del desarrollo. ¿Qué le parece, diputada, esta propuesta del presidente de la República de otorgar créditos y microcréditos que llegan a través de las salas del bienestar, de 6,000 pesos para los pequeños comerciantes? ¿Qué le parece esta medida? La medida que anunció el día de hoy el presidente nos parece una buena medida, pero no hay dinero que alcance para este tipo de situación que estamos enfrentando. ¿El sector puede soportar, puede aguantar que se le confine en algún momento dado de la pandemia si se pasa, como es previsible, a la fase 3 y subsecuentes consecuencias, diputada? Pues es alarmante lo que usted pregunta, mas sin embargo, pues ya lo vuelvo a repetir, tenemos una máxima que siempre ha sido parte de nuestro lenguaje: es más grande el hambre que la necesidad, y la gente va a salir a trabajar a una costa de arriesgar su vida con tal de no dejar a su familia sin alimento. ¿Qué van a hacer todas esas personas que están dentro de la informalidad, que padecen enfermedades crónicas como es la diabetes, como es el cáncer, como es la hipertensión? O sea, dentro de este sector hay un porcentaje muy grande que padece estas enfermedades. No olvidemos que México es uno de los primeros lugares en enfermedades crónico-degenerativas, y se vuelve aún más tenso y desgarrador la situación que se vive día a día. Por eso yo agradezco mucho los comentarios que he oído de personajes, de líderes de opinión, de legisladores, pero no es con paliativos como vamos a solucionar esta situación. Ya necesitamos una solución de fondo. La situación nos lo está exigiendo. Y vamos a sobrevivir, como lo vuelvo a repetir, vamos a sobrevivir a la pandemia, pero a la crisis devastadora que se avecina, esa va a ser muy difícil. Nos va a acarrear consecuencias grandes como la inseguridad, la violencia, y no queremos llegar a eso. Las condiciones del país exigen que se apliquen medidas y soluciones de fondo, y que todos seamos parte de esas soluciones. La iniciativa privada, los poderes, el sector informal, que ahora quiere ser formal, que siempre lo ha querido, pero que nunca se lo han permitido y siempre ha estado excluido de las reformas, de las leyes y de las consideraciones. Entonces es el momento de cambiar la historia de este país, y por eso invitamos al presidente a que hagamos historia de verdad. Diputada, yo nada más una pregunta. Cuando usted señala, por ejemplo, que dice no desaprovechemos la oportunidad de formalizar lo informal dentro de los cauces legales, ¿esto quiere decir que los comerciantes informales se estarían adhiriéndose al pago de impuestos? Evidentemente, toda regulación requiere ser parte de la contribución. Nunca nos hemos negado, y creo que no sería una carga para los comerciantes, ya que dentro de lo que ellos aportan diariamente, pues va dentro de las cuotas, de muchos otros gastos que ellos invierten o que ellos pagan o que muchas veces se les exige. Esto significa terminar con esa serie de vicios, terminar con la corrupción que se está combatiendo, ese boquete que hay de 4 billones de pesos que no sabemos a dónde se van, sería terminar con esto. Entonces, evidentemente, estamos dispuestos a contribuir, pero el primer paso es reconocer la personalidad jurídica de cada comerciante que trabaja en este sector. En la Constitución. Así es. Esto significa, el reconocer su personalidad jurídica significa terminar con la criminalización, con la discriminación, con el abuso de autoridad que padecen todos los días. ¿Cuántos comerciantes informales calculan ustedes que existe aquí en el país?
¿Y cuánta? 31.3 millones en el país. ¿En la Ciudad de México, sabes? En la Ciudad de México aproximadamente 4 millones. Entre todos estamos hablando del sector de la informalidad en donde se No encuentran solamente de vendedores, comerciantes, taxistas, meseros, aseadores de calzado, empleadas domésticas y infinidad de personas, trabajadores no asalariados. ¿Está consensada esta propuesta como para que los adhieran, los reconozcan y estén sujetos a pagar impuestos? Está consensada con algunos legisladores, están totalmente de acuerdo, creo que Pero con el sector informal, el sector comercio de la informalidad. es que no estamos pidiendo otra cosa, el que se les reconozca, el que se les permita ser parte del desarrollo, el que se termine con la criminalización de la pobreza. Todos los días vemos que detienen comerciantes por el simple hecho de trabajar honestamente y el único delito es no estar dentro de la formalidad. El trabajar, porque así se ha criticado, por trabajar fuera de la ley, por no tener un reconocimiento. ¿Con esto se terminaría o se acabaría también, por lo menos se combatiría a grupos criminales que cobran como derechos de piso y algún otro cargo por permitirles vender? Las cuotas. Las cuotas. Yo creo que el principal factor aquí, teniendo la identidad jurídica reconocida, les da una certeza a todo este sector. Hablar de temas de inseguridad, pues es evidente que la tenemos aquí, por eso me atrevo a decir, no orillemos a las personas a que tengan que irse por el lado incorrecto. Necesitamos darle certeza a través de una legislación que nos permita reformar el artículo 5º constitucional, el 25 y el 123, que tengan ese reconocimiento para que tengan mejores oportunidades en la vida, para que no se les criminalice y siempre se les deje con las manos cruzadas cuando hay un operativo, cuando hay abusos de autoridad. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. No orillemos a que esta gente ahorita que va a enfrentar esta pandemia se tengan que dedicar a otras cosas porque se quedan endeudados, se acaban su patrimonio comiéndoselo todos los días sin poder trabajar. O sea, es una situación difícil, pero es la realidad de México. Gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México. Usted es el responsable de que México no se caiga, de que no se deteriore ni se siga dividiendo. No desaprovechemos la oportunidad de formalizar lo informal dentro de los cauces legales y con responsabilidad, descartando que todo lo informal es ilegal o actividades ilícitas. Derivado de las consecuencias sanitarias y económicas que estamos enfrentando, no solo en México, sino en todo el mundo, diario escucho con atención la gran preocupación que existe sobre esta situación que enfrenta la gente que subsiste diariamente con 1 o 2 salarios mínimos y que son más de 28 millones, el 49% de personas económicamente activas, en donde se encuentran comerciantes y trabajadores en el espacio público, profesionistas, meseros, boleros, artesanos, ayudantes en tiendas de autoservicio, taxistas, microbuseros, franeleros, limpiaparabrisas, vagoneros, trabajadores no asalariados y por cuenta propia, prestadores de servicio, empleadas domésticas, entre otros muchos más. Una parte importante de estas personas que reciben un salario muy precario se desenvuelven dentro de la informalidad debido a la falta de oportunidades para encontrar un trabajo formal que les garantice contar con los beneficios de la seguridad social y de servicios. Son personas que viven al día y que el dejar de trabajar, aunque sea unas horas, les traen consecuencias para poder solventar los gastos y para mantener a sus familias. Es por ello, por lo que ante esta coyuntura pandémica que estamos padeciendo, su preocupación aumenta ante la incertidumbre de los efectos que pueda causar esto.
económicos y de salud, ya que además de no tener un salario fijo y seguro, tampoco cuentan con un servicio médico ni recursos suficientes para la compra de medicamentos. Este sector, integrado por el 60% de la población económicamente activa, será el primero al que impacte el COVID-19, porque vivimos al día, pero no nos pegará tanto por el lado de la salud, porque estamos haciendo nuestra parte y participamos en campañas de higiene, en el desarrollo de nuestras actividades. No, señor presidente, el golpe devastador es por el lado económico. Al desacelerarse el flujo de personas y la baja de ventas y labores, será escalofriante. Señor presidente, los trabajadores en el espacio público estamos conscientes de los efectos que esta enfermedad está causando y las secuelas que va a dejar, sobre todo para las familias más vulnerables. La realidad es cruda y afectará la inversión privada y su expansión misma. Se limitará en gran escala la creación de fuentes de empleo y por consiguiente permanecerá la precarización del salario. Los pronósticos y calificaciones que prevén los entes financieros y económicos nacionales e internacionales son desalentadores. Para nuestro país en este presente año no hay crecimiento. Diversos índices advierten un desplome de la economía mexicana de entre 2 y 4.5%, lo que representaría perder casi 1 millón de empleos durante el presente año, cantidad que se sumaría a los más de 2 millones de personas que actualmente se encuentran desempleadas, al 1.400.000 jóvenes que cada año cumplen la edad laboral, o a los más de 31.3 millones que se encuentran en la informalidad. Coincidimos y respaldamos las medidas que está llevando a cabo su gobierno. Señor presidente, pero los trabajadores en el espacio público le pedimos que nos voltee a ver, porque seremos golpeados severamente por la pandemia y sus efectos. Si somos un sector que generamos 4 billones de pesos que no ingresan a las reservas de la nación para su desarrollo, por no estar dentro de la legalidad, si mantenemos la estabilidad laboral y social, ¿por qué no nos dan la oportunidad de aportar al Producto Interno Bruto los puntos que se necesitan para crecer y ser palanca de desarrollo y bienestar social? Están en este lugar. Es momento de explorar otras opciones viables que apoyen el crecimiento del país y la calidad de vida de la población, ya que el esfuerzo de los gobiernos y de la iniciativa privada para generar los empleos que se requieren no ha sido suficiente. Situación que se complica aún más por la emergencia sanitaria y económica. La preocupación de legisladores, empresarios, comentaristas, reporteros que escucho todos los días, se suma a la preocupación que usted, señor presidente, viene manifestando desde el inicio de este viacrucis. Usted conoce la realidad del país porque ha visitado todas sus regiones, sabe de las necesidades de la gente porque las ha escuchado, y una de sus prioridades es que la población tenga un empleo digno y bien remunerado. Usted mismo es testigo de la gran cantidad de personas que viven al día, por lo que el problema de la pandemia viene a complicar sus vidas. Le puedo asegurar que este sector saldrá adelante, como ha salido adelante ante todas las adversidades que enfrenta a diario y por años lo ha hecho, y simplemente por el hecho de estar fuera de la ley. Pero también le expreso que ya no será igual. Ya no queremos seguir siendo una válvula de escape dentro de la informalidad. Nuestro instinto de supervivencia evidencia nuestra fortaleza. Nuestra regla máxima es más fuerte el hambre que la necesidad. Esta situación
más los problemas que enfrentamos de desempleo, inseguridad, nulo crecimiento, lento desarrollo y baja producción, me dan la oportunidad, señor presidente, de presentarle una solución de fondo. Como representante de trabajadores informales y como diputada federal, pero también como comerciante, quiero hacer de su conocimiento que recientemente presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para incorporar la figura de trabajador en el espacio público en nuestra Carta Magna, y así hacerlos partícipes de los derechos y obligaciones establecidas para el resto de los más de 26 millones de personas económicamente activas que se encuentran en la formalidad. Es una reforma elaborada con las voces de millones de personas que padecen las arbitrariedades de muchas autoridades y las desventajas que conlleva estar fuera de la legalidad. Mi interés, mi amor y mi entrega por este sector lo llevo desde niña, señor presidente. A él me debo y por él seguiré luchando. Hagamos historia, señor presidente. Es momento de tomar decisiones que nos permitan ser partícipes de la economía formal. Nuestra aportación como trabajadores informales en diversas crisis ha sido fundamental y sin ningún mérito. Por el contrario, seguimos siendo parte de la exclusión, de la discriminación y de la criminalización por trabajar dignamente, pero al margen de la ley. Si se argumenta que la informalidad representa una barrera al crecimiento, formalicémosla para que se convierta en palanca de desarrollo. Tomemos en cuenta, señor presidente, el caso de la India, en donde gracias al reconocimiento de los vendedores informales como entes activos en la economía de ese país y a la venta en el espacio público como una práctica constitucionalmente protegida, esa nación está combatiendo la pobreza. Su tasa de desempleo oscila en 2.5% y tiene una tasa de crecimiento promedio por arriba del 6%, a pesar de ser una nación densamente poblada, con más de 1.300 millones de habitantes y con un territorio muy extenso y contrastante. El trabajo en el espacio público en la India es una actividad que no se evadió, se está enfrentando dentro del marco jurídico para que sea parte del desarrollo y coadyuvante en las acciones de gobierno, y dejó de ser considerado un problema. La fuerza de trabajo en la India, de más de 500 millones de personas mayores de 15 años, y gracias al crecimiento económico que ha sostenido, le ha permitido incrementar su clase estimada en 650 millones de personas a la clase media, prácticamente la mitad de la población, mientras que en México la mitad de la población vive en la pobreza. El ejemplo de la India nos permite ver una gran oportunidad ya comprobada, señor. El tema de la informalidad es global. Existen más de 2.000 millones de trabajadores informales en el mundo, y las recomendaciones de los organismos internacionales para avanzar hacia la formalización de la informalidad no han tenido eco. Por lo que llegó el momento de que México siga los pasos de la India y se encamine hacia esa inclusión laboral que traerá un respiro a la economía nacional y a las personas que se dedican a esta noble actividad. Los trabajadores en el espacio público tenemos la certeza de que el gobierno y el proyecto de la Cuarta Transformación seguirán trabajando para apoyar a los grupos más sensibles y vulnerables de la sociedad, y tomará las mejores decisiones que no lastimen a sus sectores productivos. Hagamos historia, señor presidente. Es momento de convocar a un diálogo y a un acuerdo nacional para establecer un nuevo orden político, económico y social. Perdedores. El terreno está en el Poder Legislativo para transitar de la informalidad a la formalidad, y en el Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo y de Economía,
para crear las condiciones que aprovechen el potencial que representa el sector de la informalidad en el desarrollo de México y de su población, así como sumarlo a las demás medidas que se habrán de tomar ante la inminente crisis económica que se avecina. Por ello, señor presidente, sería conveniente tender un puente de comunicación entre los poderes de la Unión para lograr que el sector informal se vuelva formal, tal como sucedió en la India y que le ha dado grandes resultados. Este sector dará muestra más de que ante las adversidades que padece, seguirá de pie y con la firme intención y demanda de ser parte legal del desarrollo y de todas sus regiones y aliado de la Cuarta Transformación. Hagamos historia, señor presidente. Es el mayor capital que tenemos para avanzar hacia el bienestar que merece el país después de tantos años de ser sacrificado. Si la economía no funciona como debe ser, los hogares tendrán menos capacidad de consumo. Prevalecerá un lento o nulo crecimiento. Se desbordará el desempleo, aumentará la inseguridad. El insuficiente flujo de dinero provocará consecuencias. Los problemas sociales y la violencia serán más frecuentes y de mayor peligrosidad. Y permítame decirle, señor presidente, la calidad de vida de la población será cada vez más precaria. No nos tardemos en tomar decisiones firmes. Los recursos con los que cuenta México no son infinitos y las carencias de la gente son muchas. Y estas seguramente aumentarán por el panorama de incertidumbre que estamos observando. No propiciemos que siga aumentando la delincuencia. México tiene potencial, podrá ir revirtiendo los índices negativos siempre y cuando se tomen decisiones correctas e incluyentes. Me pongo a sus órdenes, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y le garantizo que cuenta con el respaldo del sector informal, boleros, comerciantes, trabajadores no asalariados, para emprender juntos el camino hacia la recuperación y el crecimiento que merecemos los mexicanos, y para sacar adelante el marco jurídico que regule este sector y a la vez le garantice los derechos que les han negado. Ya no queremos seguir siendo criminalizados. Hagamos historia, señor presidente. Transitemos de la informalidad hacia la formalidad.